Esta es la historia de un oficinista que en su vida anterior todos los días iba al trabajo en trenes llenos de gente y siempre regresaba en el último tren. Una vida monótona la cual se acabó cuando reencarnó en otro mundo y se convirtió en señor de una aldea remota. Decidió en cambiar, pues exclama que utilizará este poder para hacerla prosperar. De esta manera lo vemos despertar en una habitación, percatándose de su apariencia nueva. Se levanta de la cama y mira por la ventana. Al ver un mundo completamente distinto, se pregunta en dónde está. En eso una sirvienta le grita que tenga cuidado. Nuestra prota se disculpa y explica que se quedó sin aliento debido a la vista tan sobreacogedora. Al oír esas palabras tan avanzadas, sorprende a la sirvienta, ya que después de todo solo tiene 2 años y esas son palabras muy complicadas. Nuestro pequeño queda aún más confundido. Viendo a su alrededor, menciona que aunque no sabe por qué, recuerda haber vivido en ese lugar. En su mente supone que acaba de vivir la famosa reencarnación. Aquí le pregunta a la señorita si se llama Til y si acaso es su sirvienta. Ella se lo confirma. Entonces nuestro prota le pregunta si acaso él se llama Van Neifertio. Sí, ahora ya conocemos el nombre de nuestro pequeño prota. Al oírle, la sirvienta lo felicita por aprender también a pronunciar su apellido. Así nuestro pequeño comienza a decir los nombres de todos. El de su padre Jalpa, sus hermanos, los cuales son Murcia, Har y Sesto. Por cada nombre Til lo elogia. Dicho eso, Van le pregunta directamente dónde es que se encuentran. En un cambio de panel vemos a toda la familia sentada en la mesa. Aquí conocemos al padre, el marqués y cabeza de la familia, Jalpa Bula Tifertio. Después el primogénito Murcia el Lago Fertio. Luego el segundo hijo, Har Gaifertio. Y el tercer hijo, Sesto Elefertio. Y bueno, evidentemente el cuarto hijo es nuestro prota, que conoce a más sirvientes a cargo. Mientras es atendido cuidadosamente, Van se siente en alguna clase de cliente de honor de un cabaret, que sí, para él es alto lujo. Pero ya dejándose de bromas, ve que definitivamente reencarnó en otro mundo, manteniendo sus recuerdos. Aquí de pronto su padre comienza a hablar. Le pregunta a Har por lo que aprenderá ese día, a lo que este, aún temeroso, responde que estudiará la magia de fuego y las formaciones militares. Siendo así, ahora su padre le pregunta esto. Este responde que estudiará la magia. Por último le pregunta a nuestro prota, siendo que Van responde que como hay tanto que no sabe, empezará estudiando la cultura y la historia de esa nación. Al oír esto, sus hermanos se sorprenden, pues apenas tiene 2 años. Su padre empieza a reír, con alivio menciona que por lo visto su último hijo no fue tan malcriado como pensaba. Exclama que sin lugar a duda él heredó su poderosa magia de fuego, por lo que el futuro de la familia está asegurado. Sí, ahora ya conocemos el nombre de nuestro pequeño prota. Mirándolo fijamente le dice que está ansioso por ver su examen de aptitud mágica de los 8 años. Aquí Van nos menciona que al parecer en este mundo la aptitud mágica es esencial. La nobleza debe dominar los elementos de ataque para proteger al pueblo, fuego, agua, viento y tierra, pero aquellos con aptitud para otros elementos son una deshonra. Agrega que su padre y hermanos poseen aptitud para los 4 elementos mágicos. Pero bueno, ahora estando solo en su sala de estudios, lo vemos mirando un mapa mientras le pregunta a Til sobre las criaturas de este mundo. En una de esas le pregunta si existen muchas razas, a lo que Til le responde que hay una gran variedad, y encima le menciona que hay elfos y enanos. En eso, una de las sirvientas le avisa a Til que ha estado hablando de cosas muy complejas. Al darse cuenta de su error, Til se disculpa, pero Van la tranquiliza. Le dice que le preguntó eso porque quiere saber de todo. Dicho eso, le pide saber más sobre los artefactos mágicos. Til le explica que son cristales mágicos y también ciertas gemas. Además que las piedras y minerales pueden almacenar energía mágica y se puede crear objetos mágicos con ellos acorde a la aptitud mágica. Al ver lo atento que está escuchando todo, las demás sirvientas lo llaman niño prodigio. Pero de pronto un viejo llega y deja varios libros en el escritorio, a lo que nuestro Van pone cara de espérate pendejo, recién tengo 2 años. Le dice a nuestro pequeño que si bien tiene 2 años y está aprendiendo apenas lo básico, quiere evaluar hasta dónde recuerda. Van nos presenta a este señor como Esparda, el jefe mayordomo y fiel servidor de su padre desde hace décadas. Aquí Van le aclara al mayordomo que todavía no sabe mucho de los caracteres. Siendo así, Esparda le pregunta por los números. Van responde que sabe un poco de sumas y restas, así que en ese caso Esparda le pregunta cuántos 3 dedos más 2 dedos, a lo que Van responde correctamente. Por cierto, para los que la vieron difícil, la suma es 5. Aquí toda la habitación se queda en silencio por unos segundos. El viejo se acerca al escritorio y le dice que desde ahora él se encargará de educarlo. De esta manera el infierno comenzó para Van. Estuvo semanas y semanas estudiando, pero esto también dio buenos resultados. En poco tiempo aprendió a leer y escribir, y tras 2 largos años de estudio cumplió 4 años. Ahora vemos a Van a entrenar con la espada. Su entrenador es evidentemente la sirvienta Til, quien esquiva los ataques de Van sin problemas, incluso le da tiempo para bailar, haciendo que nuestro prota caiga al suelo cansado. La sirvienta se jacta de haberle ganado otra vez al señorito Van, mientras que él se levanta molesto por haber perdido, persiguiéndola así para golpearla, hasta que en eso es detenida por otras sirvientas. Ellas le advierten a Til que está arriesgando su vida y trabajo, burlándose del señorito Van. Otras 2 sirvientas le piden al señorito que la castigue por su insolencia. El prota le dice que no hay necesidad de castigarla, pues solo estaban jugando. Sin embargo, la pobre Til ya la tenían bien sujetada, y la pobre andaba llorando
llorando. Aquí otra sirvienta le anda llamando la atención a Till y le dice a Van que no puede dejarlo así, ya que la falta de respeto hacia un noble es un delito muy grave. Till ya estaba llorando a mares para que así no la castiguen, pero entonces Van se le acerca, dándole un pequeño golpe en la frente, con lo que dice problema arreglado. Las sirvientas le dicen que no es castigo suficiente, pero Van resalta que ya está arreglado, dejándole así una sonrisa a Till. Ahora Van nos comenta que practica esgrima a diario, pues ya después de un año, cuando cumplió 5 años, ya podía pelear de igual a igual con los niños militares mayores, mientras lo vemos enfrentando a otro niño con espada y escudo. Van menciona que al enfrentarse solo a niños, todos sus ataques son predecibles. Vemos cómo esquiva un ataque de frente, para luego darle con fuerza en el escudo, haciendo que el niño caiga al suelo, dejando en claro que la diferencia de experiencia era enorme. El resto de los niños lo miraban asombrados, diciendo que el señorita Van es impresionante, admirando así su talento con la espada, llamándole incluso prodigio de la espada. Y Van, como el hombre caballeroso que es, ayuda al otro niño a levantarse, preguntándole también si está bien. Así los niños lo admiran, pues ven cómo Van habla con gente como ellos, no como los otros señoritos Harry y Sexto, mencionando que es una persona bastante peculiar. Luego de esto, Van se va a tomar un descanso y su guardia lo llama. Él es D, el subcomandante de los caballeros. Van le pregunta qué sucede, entonces D le pide que le deje ver sus manos. Al verlo queda sorprendido, pues no tiene callos y sigue manteniendo una piel muy tersa, pensando que también estaba entrenando en las noches. Van responde que no lo hace porque los estudios los cansan demasiado. Entonces D le cuenta sobre un rumor, y es sobre que Esparda quiere que estudie el triple que los demás. Esto evidentemente asusta a Van, conectando que todo se debía a eso, pues ya le parecía raro que fuera el único que estudiaba todo el día. Aquí D aprovecha esto, ofreciendo hablar con Esparda para que así pueda aprender más esgrima con él. Menciona que ese tipo es muy terco y está obsesionado con los libros. Por último menciona que Van debería dedicarse al arte de la espada y hará que sea el mejor espadachín del reino. Van se queda en blanco por las ganas con lo que lo dice, teniendo en claro que lo dice muy en serio. Le responde a D que le gustaría la esgrima, pero también le gusta estudiar, así que se esforzará en ambas cosas. D respeta su decisión, pero pide seguir siendo quien lo instruye en persona mientras entrena con la espada, a lo que Van solo pide que sea bueno con él. D le dice que por supuesto que lo será, pues todavía es un niño, mientras posa y se ríe en su cara, lo que da a entender a Van que le está mintiendo. Sí, todo un desgraciado. Así pasamos con la clase de esgrima. D cae del mismo cielo, sorprendiendo con grandes movimientos de espada, mientras le ordena a Van dar 100 golpes altos, 100 golpes a media altura, 100 ataques ascendentes y muchos más sin ningún descanso, y con tan solo 5 años. Pero bueno, así estuvieron toda la mañana y tarde. Dentro de sí, Van lo llama demonio, mientras que a D se le ocurre otra gran idea, y es que si descansan así sentados se aburrirán, por lo que le recomienda que en lugar de sentarse, tome una posición de guardia para descansar. Así Van confirma que no es un demonio, sino solo un tremendo idiota, aunque se asombra al ver a ese idiota sentarse en el aire. En ese momento Till va llegando, felicitando a Van por su trabajo, y le da una toalla para limpiarse. Aunque todo este trabajo resulta muy duro, Van se divierte todos los días desde que reencarnó, afirmando que nunca se sintió tan satisfecho en su vida anterior, y seguirá viviendo en este mundo, disfrutando su vida al máximo. Tiempo después pasamos por el mercado. Van nos cuenta que ya tiene 6 años, y empezaron a llamarlo el niño prodigio. Hasta ahora llevaba una vida agotadora de estudio y entrenamiento de esgrima. En casa Van tira su cabeza en el libro, por el cansancio de estudiar. Cuenta que hace lo mismo todos los días y ya está empezando a costarle, por lo que si sigue así, no podrá disfrutar de su vida como quería. Le menciona a Till que quiere salir a jugar. Ella le pregunta si quiere ir a algún lugar en particular, así que Van le pide que vayan al mercado. Nuestro pequeño menciona que para dejar de ser un prodigio y convertirse en un niño normal, decidió ser un poco holgazán. Ver el mercado lleno de gente le parece asombroso. Till le cuenta que este es el mercado principal de la ciudad. Van le pregunta por el palacio tan grande que tienen detrás. Till le responde que es la compañía Mari, una gran compañía mercantil con sucursales por todo el reino. Por su tamaño Van lo compara con Costco, hasta que en eso escuchan a un hombre gritar y ven a un niño esclavo. El hombre nota que Van lo está viendo, así le dice que esto no es un espectáculo. Rápidamente los guardias están por desenvainar sus espadas, pero Van los detiene y le pregunta al señor por qué ata al niño con una cuerda. Este le responde que es su hijo y puede hacer lo que quiera, aclarando que vino a venderlo como esclavo. Till le comenta a Van que las familias pobres venden como esclavos a los hijos que no pueden mantener, lo cual le parece muy horrible a Van. De pronto aparece una mujer preguntando si acaso nuestro prota es el hijo del marqués. Till responde que sí, lo presenta como el famoso niño prodigio. La mujer desconocida se presenta como Rosalie y les da la bienvenida a la compañía Mari. Al escuchar que Van pertenece a la familia del marqués, el viejo siente miedo. En eso Van le pregunta a Rosalie por el chico y sobre cuánto estaría dispuesta a pagar. La mujer le pregunta al viejo por su aptitud mágica, a lo que este responde que tiene aptitud para robar. Siendo así, Rosalie le dice que ni siquiera vale 3 monedas grandes de plata. El viejo enfurece al escuchar esto y comienza a golpearlo
mientras lo llama inútil y jalándole sin compasión, le grita que se levante para ir a otra tienda. Cansado de ver esta injusticia, Van le dice que lo comprará por 5 monedas grandes de plata. Le pide el dinero a Tilly y sin dudarlo le paga al viejo. Ni bien recibe el dinero, este sale corriendo dejando atrás a su hijo. Van se acerca, lo libera y lo ayuda a levantarse. Se presenta ante él con su nombre y el muchacho también le dice el suyo, que es Kangxing. Nuestro prota le dice que ahora es libre de hacer lo que quiera. Ante esto, Tilly le pregunta si acaso no lo compró como esclavo. Van responde que simplemente quería salvarlo, pero al ver que no tiene un lugar a donde ir, lo invita a su casa. Sus guardias le advierten que su padre posiblemente no lo deje entrar. En ese caso, Van le pregunta si le gustaría venir como esclavo. Sin pensarlo, el niño acepta. Siendo así, Rosalie les dice que primero deberán hacer el contrato de esclavitud. Agarra la mano de ambos y conjurando un hechizo completa el contrato con un sello en la mano de Kangxing. Agrega también que como es su primera visita, ese trabajo se lo dejará gratis. Van se lo agradece, cosa que pone nerviosa a Rosalie. Mientras los guiaba hacia su tienda, murmura con asombro que por primera vez un noble le dio las gracias. Luego de un tiempo vemos a Kangxing con mejor salud y sirviendo a nuestro Van. El pelinero le avisa que el subcomandante D lo está buscando para sus clases de esgrima. Van le pide que no diga nada y como pago le da su galleta. Sí, tremendo corrupto nuestro Van. Aquí Van nota que Kangxing no lleva los guantes y le pregunta si acaso no le da vergüenza que se vea su marca de esclavo. Pero Kangxing le resalta que es justamente lo contrario, pues quiere mostrársela a todo el mundo. Nuestro Van lo entiende, pero le recuerda que le regaló esos guantes y fue con su propio dinero. Así que Kangxing sin dudarlo se los pone de nuevo. Sí, reagradecido el Kangxing. Es así que cuando escuchan la voz de D, Kangxing sale de su habitación para decirle que su amo no se encuentra. D no le cree y fijándose en las migajas que tiene en la boca le pregunta qué es eso. Rápidamente Kangxing se limpia, pero D le acusa de haberse dejado sobornar. Indignado le dice que tuvo muchas agallas para desobedecer al subcomandante de los caballeros. Kangxing le recuerda que él es el esclavo de Van. D reconoce su valentía por atreverse a responder, así que con el arma ardiendo le dice que desde ahora lo entrenará a él en lugar de Van. Pasado el tiempo en la ciudad, la gente no deja de hablar sobre que pronto será el examen de aptitud para nuestro prota, pues todos esperan que pronto él sea el señor de estas tierras, hasta que justo en ese momento cae una tormenta. En el momento que descubren que el señorito Van no tiene aptitud para ninguno de los 4 elementos mágicos y solo tiene aptitud para la magia de producción, la magia más patética de todas las magias. Esto tiene muy asustado a Van y muy decepcionado a los mayores. Le cuentan sobre él porque su magia de producción es la más baja de todas. Con ella se fabrican materiales y se usa la imaginación para crear espadas o joyas, pero todo eso puede hacerse sin magia. Le preguntan cómo piensa proteger a su pueblo con una magia como esa. Su padre cuenta que su difunta esposa Mira y él eran magos de fuego muy poderosos y no cree posible que engendraran a un mago de producción, recalcando que es el último hijo que le dejó Mira. En ese momento toma su espada, diciendo que ya fue suficiente. Fue muy necio al depositar todas sus esperanzas en él, viendo el gran talento que tenía desde niño, pero nunca imaginó que en su casa surgiría tal vergüenza. Es así que levanta su espada. Van está en serios problemas, preguntándose qué es lo que puede hacer, hasta que en eso delante de él aparece Murcia. Su padre le pregunta qué es lo que está haciendo. Murcia menciona que en la frontera de su marquesado existe una aldea que por su ubicación no se ha podido desarrollar, sugiriendo que Van se ha enviado a esa aldea, una aldea sin nombre. Murcia añade que la aldea apenas tiene 100 habitantes y no tiene ningún producto especial. Las montañas del norte tienen recursos, pero allí viven bestias mágicas enormes. En el camino también está Linda, con el condado de Ferdinand. Al otro lado se encuentra el reino enemigo de Yelineta. Le comenta que esa aldea solo sirve como campamento para ejércitos militares y se usa muy raras veces. El padre entiende a lo que se refiere, dado que la aldea es un territorio recién anexionado, la lealtad que tienen hacia ellos es muy frágil, por lo que si envían allí formalmente a alguien de la familia, eventualmente los ayudaría a expandir su territorio. Entendiendo esto, guarda su espada, diciéndole a Van que le confía el señorío de esa aldea, ordenando que parte hacia ella apenas esté listo. Así también felicita a Murcia por el gran trabajo de encontrar un uso a ese inútil. Sí, refrío ese padre. Gracias a esto todos los mayores se retiran y Van se salva de ser ejecutado, pero aquí nuestro pequeño no entiende por qué le haría un favor como ese, aunque en ese momento Murcia se arrodilla y le dice que no soportaba verlo sufrir, por eso hizo una propuesta tan absurda, diciéndole que puede odiarlo si quiere, pero aquí nuestro Van le da las gracias ya que de no ser por él pudo haber muerto. Entonces Murcia le pide que le permita hacer todo lo que esté a su alcance, a lo que nuestro Van acepta, dándose así un apretón de manos de hermanos. Por la mañana se escuchan los gritos de Till, defendiendo a su señorito Van, pues aunque no tenga magia sigue siendo un noble sabio y admirable. Es injusto que lo destierren a una aldea remota, pero Van agradece que se preocupe. Sin embargo, ahora no le queda más que irse. Además, un señor rural no debería trabajar mucho y tendrá mucho tiempo libre, afirmando así que convertirá a esa aldea en un lugar a su medida, para vivir relajado y feliz. Saliendo ve varias carretas cargando el equipaje. Como no le dieron escolta, su hermano Murcia contrató
contrató a 10 aventureros. Menciona que al principio la propuesta del viaje le parecía muy cruel, ya que solo podía llevar a su esclavo Khamshin, agradeciendo el buen corazón de Murcia. Justo en eso escucha la voz de Til, llegando para irse con él porque es su sirvienta personal y lo quiere mucho. De también se va con él para seguir enseñándole todo lo que sabe sobre la espada, aunque dentro de nuestro pequeño, el cansado dice no más entrenamiento por favor. Pero bueno, Van no puede creer que esto le esté pasando, recordando que no le daría ningún caballero. Al oír esto, D se hace loco, mencionando que no se acuerda. Es así que llama a sus subordinados Arv y Lowe para irse con él. Pero eso no es todo, ya que su tutor y profesor de conocimientos adelantó su retiro, dado a que ya había preparado a su sucesor. Además, quiere pasar su vejez supervisando la educación de Van, y aunque toda su familia esté en su contra, eso no le desagrada del todo, ya que vemos a nuestro pequeño Van sonriendo. Él nos revela que también le daba miedo cruzar la frontera. Aquí se da cuenta que el carruaje no lleva el blasón de la familia, pues su padre no quiere que nadie se entere que está echando a su hijo, pero detrás de él toda la gente lo está despidiendo, ya que el caballero D ordenó ponerle 2 caballos anunciando su viaje. Van les recuerda que su padre dijo que todo fuera discreto, pero como D se quedó dormido, ya no pueden hacer nada, y quitarán los estándares cuando se despierte. Sí, ese D hace lo que le da la gana, pero cae muy bien. Así en la ciudad se anuncia la despedida de Van Neifertio, el cuarto hijo del marqués que se va de viaje. Ya después de salir de la ciudad, Van se pone sentimental, sacando la cabeza por la ventana, despidiéndose y agradeciendo a toda la ciudad. Durante el viaje vemos a nuestro prota practicar con su habilidad, transforma una rama en una diminuta espada. Khamshin le pregunta si eso es magia de producción, Van se lo confirma, le comenta que va a empezar a probarla poco a poco, pero claro, todavía no le encuentra un buen uso. Pasando un rato, Til avisa que están por llegar. Esto alegra a nuestro Van, le dice a Khamshin que si se cansa del lugar puede volver con el marqués, ya que por lo visto puede anular el contrato de esclavo, y si se va con su hermano Murcia, seguramente este cuide de él. Khamshin se niega, recalcando que juró dedicarle su vida y arriesgarla si es necesario. Van se sonroja al escuchar estas palabras, preguntándole si acaso es una declaración. Sí, re bromista nuestro prota, o bueno, eso espero. Aquí de repente el carruaje se detiene de golpe, pregunta a los de afuera qué sucede. El pelirrojo advierte que están atacando la aldea. Tras esto, Van organiza una reunión de emergencia, viendo que los bandidos son gente experimentada, asume que la valla que rodea la aldea no sirve contra las flechas. Comparando la cantidad de personas en ambos bandos, duda de que puedan hacer algo. Pese a esto, D sugiere atacar entre todos, ya que de ese modo podrán detenerlos. Pero aquí el líder de los aventureros, Orto, cuestiona su decisión, pues la ve demasiado arriesgada y no quiere que sus hombres mueran. D le explica que se trata del primer dominio de su señor y sus habitantes son sus súbditos, por lo que si no desenvaina su espada ante esta crisis no sabe cuándo deba. Orto reconoce su caballerosidad como caballero, pero resalta que eso no les incumbe a los aventureros. Viendo que no hay otra opción, D le pide que al menos proteja a su señor y en caso de ver lo necesario huya. Ante esto, Esparda interrumpe y se opone a esa idea, resaltando que si D muere, esta aldea no tendría futuro aunque la gobiernen, pues lo reconoce como un caballero bastante fuerte. Aquí menciona que aunque ya esté viejo, es un mago de 4 elementos, por lo que pueden confiar con él en el combate. Tomando el mando explica su plan, pues primero alzará un muro defensivo, entonces los aventureros atacarán a distancia desde atrás, y cuando el enemigo se fije en ellos, D y sus hombres atacarán por los flancos. De este modo podrán ganar si combinan ataques sorpresa. Van le pregunta si acaso piensan quedarse a pelear. Esparda, como el mayordomo que es, le responde que por supuesto Papilord, ya que si no hace de señuelo atacando desde el muro, D y sus hombres morirán en vano. Van se niega a permitir eso, pero Esparda le pide que al menos por esta vez le permita a él y a sus viejos huesos tener su momento de gloria. Aún así, Van se rehúsa a perder a ambos. Después de todo, sin la ayuda de ambos no podría desarrollar el dominio. Sin más, le dice que él hará de señuelo. Ante esto, Til se rehúsa, exclamando que ella lo hará, y Khamshin también se ofrece. Sí, claramente los subordinados de nuestro Van son bien leales, no como tu ex. Aquí Van los detiene, le dice a Til que no quiere ver morir a sus seres queridos, además que Khamshin ahora es libre, así que debe disfrutar la vida. Por ende idea otro plan, explica que le atacará de frente en el carruaje, cosa que aprovecharán para disparar desde los flancos. D cuestiona esto, pero Van le recuerda que entrena esgrima a diario con el subcomandante de los caballeros, así que no lo derrotarán tan fácil. Desenvaina su espada y exclama que aunque eso pase, será un honor morir por sus súbditos, teniendo como única petición que abandonen su cadáver, pues de ese modo no afectará a su familia. Al ver esta determinación, Orto, el capitán de los aventureros, recuerda lo que habló con sus compañeros antes de la misión, pues no paraba de decir que los nobles no eran más que gente arrogante y despreciable, la cual trataba mal a los plebeyos y también a los aventureros. Pero justo en ese momento conoció a Van, quien en todo momento lo trató con respeto y fue muy educado, lo que desembocó que por lo menos esta vez se cuestionara sobre sus prejuicios. De regreso al presente, Orto se acerca a nuestro prota, acepta que solo por esta vez le entregarán sus vidas. Van le dice que no es necesario, pero Orto exclama que no puede hacer de la vista gorda si un niño está dispuesto a morir, ya
que de lo contrario sus compañeros lo odiarán. Aquí la maga de los aventureros resalta el asombro que le dio el hecho de que un noble dé su vida con determinación por sus súbditos, pues hasta ahora todos los nobles que conoció solo eran pura boca. Esto sorprende a nuestro Van, llamando a la maga por su nombre, Purriel. Al oírle ella reconoce que le agrada, pues hasta recuerda el nombre de ellos, por eso mismo puede confiarle su vida. D también se pone al frente, siendo caballeros al servicio de la casa del marqués. Proteger al señor Van es proteger el futuro de la familia. Dicho eso, Esparda no puede permitir un plan tan irresponsable, recordándole que cuando terminen el combate, le enseñará el peso que implica ser un heredero. Así Esparda le dice a todos que modificará su plan, pues primero hará un muro defensivo para atacar a distancia. D iría por la izquierda y Orto por la derecha. Cada uno grita entendido y comienzan con el plan. Los caballeros ven sorprendidos que Esparda no es un simple mayordomo, pues su magia de tierra es muy poderosa, alzando así varios grandes muros. Aquí un compañero de Orto le dice que de haber rechazado la petición de Van, él mismo hubiera arriesgado su vida en su lugar, pues el pequeño le cae muy bien. Así es que los vemos a ambos contentos con su comportamiento de Van, deseando que algún día este pequeño llegue a convertirse en el rey. Dentro del muro vemos muchos arqueros disparando flechas, decididos a tomar la aldea, hasta que unas flechas le caen desde atrás. Sí, el real karma. Aquí nadie entiende desde dónde los atacan, hasta que ven una entrada en la parte trasera, donde vemos a Purriel acompañada de dos arqueros. El líder ordena que vayan a atacarlos, pero D aparece arremetiendo contra todos. Orto también llega cortando a varios. Todo el plan va a la perfección. Ahora que están distraídos, el resto de caballeros y aventureros ingresan a pelear. El compañero rubio de Orto, a pesar de estar regordito, corta con una gran velocidad a varios, llamándolos lentos. Aquí Ar y Lowe también hacen lo suyo, mientras D se va acercando con un aura que espanta. Todos los bandidos comienzan a huir y su líder también, pero aquí el desgraciado se va por la parte trasera para llevarse a los que estaban ahí, y sí estaba por tomar la vida de la pobre maga Purriel. Sin embargo, Papito Van llega, con un elegante corte en las piernas lo hace caer al suelo, y Kamshin llega para rematarlo con un corte en el pecho. Sí, excelente trabajo en equipo. Van avisa que el enemigo podría concentrarse en este lugar, avisándoles que pongan atención al frente. Esas palabras dejan maravillados a Purriel, haciendo que se pregunte quién es este pequeño niño. Al terminar, Orto menciona que lograron reducir al enemigo sin sufrir bajas, logrando el mejor resultado posible, por lo que solo les falta cobrar para terminar con el encargo. En eso, la pelimorada Purriel le pregunta a Orto si le pasa algo. Él solo responde que siente un poco de curiosidad, y todos imaginan que se debe al niño Van. Orto se lo confirma y les hace una propuesta. Si bien no ganarán mucho dinero, piensa en quedarse en este lugar. Esto deja pensando a todos. Aquí uno de ellos se disculpa con Orto, pues ya tienen otro encargo que cumplir. Orto le dice que no se preocupe y espera que vuelvan a verse de nuevo. Así se despiden del resto de aventureros, aunque Purriel decidió quedarse también, contando que Van le salvó la vida, así que tiene que devolverle el favor. Y los otros que se quedaron mencionan que es increíble que solo tenga 10 años. Orto les da la razón, además que es el único noble que le cae bien. Aquí todos están ansiosos de ver qué clase de dominio construirá el niño Van, por lo que deciden ayudarlo un tiempo más. Justo en eso aparece Til, reclamándole a Van por ponerse en peligro, así que en esta prota se disculpa. En eso también llegan D, exclamando que la victoria fue formidable. Van los felicita por su trabajo. Esparda se acerca avisando que los aldeanos se reunieron en la entrada. Van se lo agradece y acercándose a la puerta menciona que es momento de su presentación. Al ingresar notan como la aldea es grande, pero también como todos están muy demacrados, y sí, también muy flacos por la hambruna. Aquí conocemos a Ronda, el jefe de la aldea. Él les agradece por salvarlos en esta ocasión. Van confundido le pregunta si acaso ya había pasado antes. Ronda se lo confirma y le cuenta que el motivo es porque antes pertenecían al conde Ferdinand y los caballeros patrullaban la zona. Sin embargo, esto ya no sucede tras pertenecer al marqués Fertio. Sabiendo esto, Van se disculpa en nombre de su padre. Explica que aún no está al tanto de la situación de las aldeas pequeñas. Ante esto, Ronda le pregunta si acaso esto quiere decir que como no pagan muchos impuestos no vale la pena protegerlos. Van le dice que de nada sirve quejarse. Esto molesta a uno de ellos, pero Van le explica que está hablando del futuro de la aldea, pues si bien los nobles tienen una gran responsabilidad, el problema son las leyes que impuso la familia real Belrinet. Sin embargo, no pueden cambiar las leyes del reino, o al menos por ahora. Entonces solo pueden buscar soluciones. Propone 3 medidas concretas. La primera, darle a la aldea un valor que el reino no pueda ignorar. La segunda, ganar dinero y contratar mercenarios. La tercera, remodelar la aldea y desarrollarla. Aquí la mujer interviene, mencionando que habían pensado en eso, pero no es nada fácil para ellos. Van le tranquiliza diciendo que ahora lo tienen a él como su nuevo señor. Evidentemente su reacción no es la mejor, así que para apoyar a Van, Esparda interviene presentándose como el antiguo mayordomo principal de la casa del marqués y afirma que Van es un genio. D también se suma presentándose como el subcomandante de los caballeros de Fertio. Esto emociona al jefe Ronda, quien le pregunta a nuestro prota si eso significa que domina los 4 elementos, pero Van aclara que solo tiene aptitud para la magia de producción, lo que provoca que cambien su cara de esperanza a una de profunda tristeza, pues esa magia es la peor de todas.
Y bueno, también deprimen a nuestro pequeño prota. En eso, un aldeano pregunta por los impuestos, pues antes le cobraban 30% de sus cosechas. Así Van menciona que lo reducirán al 10% por un tiempo. Esto alivia a todos los aldeanos. Pero bueno, con esto solucionado, Van sugiere comenzar a reforzar las murallas. Le pregunta a Esparda si su magia de tierra perdura en el tiempo. Esparda responde que permanece firme mientras está activa con su maná, es decir, al perder el maná se vuelve un montón de tierra. Esto le parece suficiente a Van, por ende le pide que ponga muros como medida provisional. Aquí todos se sorprenden al ver que erigió una muralla en segundos. Con esto hecho, Van pide que también haga un foso para frenar a los invasores. Para esta tarea se ofrecen encargarse los caballeros, y no solo eso, pues también prepararán trampas y agujeros. Van considera esto fabuloso, así que volteando a ver a los aldeanos les dice que su cooperación será esencial para que la aldea renazca más fuerte que nunca. Luego de esto, nuestro prota va con Til, le dice que quería probar un poco de su magia de producción. Toma la parte de un tronco y se concentra. Debe hacer que el calor surja lentamente desde el fondo de su estómago, enviar el maná a la yema de los dedos y visualizar cada una de las fibras de la madera, para así trenzarlas como una cuerda, pues sabe que mientras más finas sean, podrá conseguir un bloque de madera. Aquí Til y Khamshin le preguntan qué acaba de producir. Van responde que es un bloque de fibra, algo similar a la nanofibra, palabras que ellos no conocen, por eso ponen caras extrañas. Luego de un rato, Orto pasa por el lugar, viendo todos los bloques que creó Van, toma uno y comenta que es muy ligero pero duro. Aquí pregunta si le permite cortarlo. Van se lo permite, pero al intentar cortarlo, solo logra golpearlo y mandarlo muy lejos, tanto que el cubo resulta intacto pero daña un árbol. Todos quedan sorprendidos por esto, Orto aún mucho más, ya que atacó con la fuerza que parte una roca, lo que significa que Van consiguió lo que quería. Luego de unas horas vemos que Van ha creado más cubos y encima armas. Til le pregunta si todavía no se le ha agotado el maná, pero este dice que todavía no ha sentido ese desgaste. Aquí se nos menciona que la magia de producción consume tanto maná que resulta difícil crear un solo objeto, por eso es conocida como una magia inútil. Aquí por pura curiosidad crea una katana, la cual ve que le fascina a Khamshin, así que se la regala. En eso ve que Til también espera algo, así que como buen hombre entendedor de pocas palabras que es, le regala un hacha a una mujer. Sí, bastante inteligente. Aquí por la cara tan rara que pone, Van se pregunta si no le gustan las hachas. Til disimula diciendo que es un hacha muy magnífica, pues se quedó embelesada viéndola. Van se alegra que le guste, pero viéndola mejor, sabe que para la próxima le hará un accesorio más bonito para ella. Ya en la noche va a descansar. Él menciona que le duele todo el cuerpo, debido a que durmió a la intemperie durante todo el viaje. Además se siente sucio por no haberse podido bañar. Sabe también que Til y Khamshin fingen estar bien, pero de seguro están igual de cansados que él, por lo que antes de fortalecer las defensas debe asegurar las necesidades básicas. Así que toma una decisión, y sí, esa es construir una casa. Al día siguiente todos despiertan. Los del pueblo ven los cubos que junto Van, preguntando qué son, pero aquí Van pregunta si acaso les importaría que él construya una casa en esta zona. El viejo menciona que últimamente apenas usan las plazas, así que le parece un lugar ideal y perfecto para la mansión de su señor. Van se lo agradece y menciona para sí mismo que cuando estén más tranquilos organizará festiles y carnavales. De este modo se concentra para construir una casa, mentalizando todas las partes necesarias en su cabeza, desde los pilares, alambres clavados en el suelo hasta la pared y el techo, por lo que extiende su magia creando así una mansión en cuestión de segundos. Esta hazaña es vista por todos, quedando asombrados por la casa que acaba de construir. Todos lo elogian y se quedan sin palabras. Van está contento de que su magia de producción sea útil para todos, aunque sinceramente al parecer el tamaño de la casa se le fue de las manos. Sí, solo un poquito. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra producción para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este resumen guapo, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao chao.